Buenos días, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí de nuevo, saludos a quienes están pues llegando a este portal de Aristegui Noticias con este programa, gracias por estar aquí, gracias a quienes están atendiendo la alerta de Facebook Live para esta primera parte de nuestra emisión, los invitamos en Facebook Live a la primera parte en este resumen inicial y después los invitamos a que nos acompañen al portal para seguir completa la transmisión en vivo que empezamos esta mañana con muchos temas, desde luego siguiendo de cerca lo que está pasando en México con esta situación producto del sismo del jueves pasado. Los damnificados en Chiapas, en Oaxaca, pues están pidiendo que se inicie la reconstrucción, que ayuden a restablecer las condiciones que se tenían y bueno, pues un conjunto de situaciones y desde luego asuntos que estaremos informándole esta mañana con amplitud. Así que gracias por estar aquí de nuevo. Es martes 12 de septiembre, estamos en 2017, en cualquier parte de México o del mundo que nos esté escuchando, gracias por estar aquí. Bienvenidas, bienvenidos. Damnificados del sismo en Chiapas y Oaxaca urgen al gobierno federal para que se inicie la reconstrucción de sus casas en el menor tiempo posible. Exigen transparencia en el uso de recursos del Fondo de Desastres y se niegan a dormir en albergues por miedo a que las pocas pertenencias que tienen sean saqueadas en actos de rapiña. Optan por quedarse a la intemperie, aunque es tiempo de lluvias. Ayer, en un recorrido por Tonalá, Chiapas, el presidente Enrique Peña Nieto recogió varios testimonios en este sentido. Expuso que primero se atienden necesidades básicas con albergues y comedores y que vendrá después el censo y la posterior reconstrucción. Esto dice Peña. Ya pasaron aquí la gente, pasó el censo, todavía no pasó aquí la gente. Ya pasaron. Necesitamos esta seguridad, que nos ayude. Vamos a reconstruir todo lo que se cayó, se va a reconstruir. Ya lo estaré viendo ya a través de los medios se van a enterar, pero ya el gobierno está desplegado aquí en Chiapas y en Oaxaca. ¿Qué queremos realmente? Yo como ciudadano le quiero exigir a Enrique Peña Nieto y sobre todo a Manuel Velasco que todos los recursos que vayan a bajar a este lugar, que realmente sea transparente, que no nos vaya a pasar lo mismo del 2005 cuando estaba a punto de salir el gobierno en aquel tiempo de Pablo Salazar, todas esas aves de rapiña se llevaron toda la lana del Estado. Y bueno, pues al final del recorrido, Peña Nieto convocó a la gente a no permitir que se lucre con su tragedia, con su situación, dice. Yo les quiero convocar para que no permitan que nadie quiera lucrar con esta emergencia, que nadie quiera sacar ventaja política. Aquí estamos en una expresión de solidaridad, pero también de responsabilidad. Estamos para responder a la necesidad y a la urgencia que tiene hoy la población. Bueno, y pidió al sector privado, en especial a las empresas constructoras, solidaridad para que aporten su experiencia, trabajo y capacidad técnica en la reedificación de las viviendas y de los lugares que se han dañado, que se derrumbaron o que quedaron dañados estructuralmente. En Oaxaca, ante las denuncias de lucro y politización de los apoyos de damnificados o a damnificados, el gobernador Alejandro Murat trasladó a las Fuerzas Armadas para que entregaran los soldados la ayuda del gobierno. Y no nos vamos a ir hasta que terminemos la reconstrucción de todo el istmo. Los únicos que pueden entregar los apoyos son las Fuerzas Armadas, porque les tenemos la confianza. No nos vamos a ir hasta que terminemos la reconstrucción de todo el istmo. El secretario de Hacienda de México, José Antonio Meade, aseguró que tiene nuestro país los recursos suficientes para enfrentar la reconstrucción de viviendas dañadas por este sismo del pasado 7 de septiembre. Destacó que en el presupuesto del próximo año se están solicitando 6,700 millones de pesos para el Fondo de Desastres Naturales. De gira por California, Estados Unidos, Luis Videgaray se comprometió a defender la estancia de los jóvenes beneficiarios en el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, el DACA. Al reunirse con un grupo de Dreamers en el consulado de Sacramento, aseguró que la dependencia a su cargo usa todos los recursos diplomáticos y políticos para que el Congreso estadounidense legisle en la materia.
Para México, recibir este talento, este capital humano, sería realmente un gran regalo para nuestro país. Pero lo importante es que estos jóvenes lo que quieren es quedarse en el país en el que han crecido, que es los Estados Unidos, y nosotros tenemos la obligación legal y moral de apoyarles para lograr sus metas. Y bueno, pues está la información que ha publicado Reforma sobre la gasolinera de la hermana y cuñado del secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda, que bueno, pues se hizo un operativo y se encontró que en esa gasolinería pues se vendía combustible robado, de huachicol, como dicen. El diario Reforma ha dado seguimiento, obviamente, a esta información que ya publicó. Ahora estamos viendo su principal información que habla del tema y dice: daban huachicol y litros mochos. Es el titular del día de hoy de este reportaje que firman ahora Jorge Arturo Padilla y Mayela Córdoba. Las gasolinerías o las gasolineras de la hermana y cuñado de Luis Miranda, titular de Sedesol, no solo lucraban con la venta de huachicol, además tenían un historial de sanciones. Entre las irregularidades detectadas en ellas estaban que no vendían litros de a litro, problemas al despachar el combustible y deficiencias en el equipo para surtir a sus clientes. Los registros de la Profeco señalan que desde 2014 las gasolineras de Ricardo Víctor Mercado Galán y María del Carmen Miranda Nava tienen irregularidades. Así que bueno, pues es un agregado a la información de que en ese lugar se vendía o se ha vendido combustible robado. No tengo nada que ver, dice Miranda, y bueno, pues hizo declaraciones el día de ayer, las puede usted revisar en nuestro portal Aristegui Noticias. El secretario de Desarrollo Social, Miranda Nava, dice que no mete las manos al fuego por su hermana María del Carmen y su cuñado Ricardo Víctor Mercado, en caso de resultar responsables en el delito de venta de combustible robado. Como decíamos, Reforma publicó que se encontró gasolina ordeñada en una gasolinera de la hermana del titular de Sedesol y de su esposo en el Estado de México. El mundo. Pues nuevas sanciones de la ONU a Corea del Norte. China y Rusia se sumaron a la votación unánime del Consejo de Seguridad que, entre otras cosas, limita las exportaciones de petróleo y textiles norcoreanos, una fuerte sanción de la comunidad internacional en contra de Corea del Norte. Y bueno, pues elecciones en Venezuela para gobernadores, no para la presidencia. Ya hay fecha para estas elecciones estatales. El Consejo Nacional Electoral anunció que será el 15 de octubre cuando los venezolanos tengan la oportunidad de elegir a 23 gobernadores. Los comicios debieron realizarse desde diciembre de 2016 y bueno, pues es parte de lo que está ocurriendo en Venezuela. Las voces opositoras insisten en que debe haber un proceso electoral por la presidencia de Venezuela y bueno, pues ahora lo que habrá es votaciones para elegir a 23 gobernadores. Eric Casas presenta Deportes. Muy buenos días, Carmen. Buenos días, auditorio. Esta es la información deportiva. Con un platillo de lujo inicia este martes la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa. Un partido con fuerte olor a vendetta, toda vez que Juventus visita al Barcelona en el Camp Nou. Ambos equipos se encontraron en cuartos de final de la edición pasada y la victoria correspondió a la Vecchia Signora, que salió indemne del feudo blaugrana tras vencer 3-0 en Turín. Esta vez, piamonteses y catalanes presentan importantes cambios, aunque el duelo personal que acapara la atención es el de Lionel Messi, que no ha podido batir al experimentado arquero Gianluigi Buffon. El West Ham United, equipo donde milita Javier Hernández, ya no es más el último lugar de la Liga Premier inglesa. Los Hammers se tardaron 4 jornadas, pero finalmente consiguieron su primera victoria de la campaña a costillas del Huddersfield Town en el Estadio Olímpico de Londres.
El Chicharito arrancó como titular y estrelló un disparo en el travesaño antes de salir de cambio al minuto 64. Los goles de la victoria, 2-0, fueron obra del español Pedro Abiaj y el ganés André Ayew. Y definitivamente la NFL no va a perdonar al corredor de los Vaqueros de Dallas, Ezekiel Elliott. La liga presentó este lunes una apelación en la Corte Distrital del Este de Texas para revocar la decisión del juez Amos Basant, que absolvió a Zach del castigo de 6 partidos impuesto por la NFL, tras considerar que no recibió una audiencia justa durante la investigación. Elliott fue acusado por su expareja de violencia doméstica, con lo que habría violado el código de conducta que exige la liga. En tanto se resuelve esta situación, Elliott corrió para 140 yardas en la victoria de Dallas 19-3 ante los Gigantes de Nueva York este domingo en el AT&T Stadium de Arlington. Recuerde que podrá consultar los detalles de estas y otras notas deportivas en aristeguinoticias.com. Muy buenos días. Bueno, noticia que aparece en la prensa mexicana con mucha amplitud, lo que ayer se anunció en la capital de la República Mexicana, sobre el Poliforum Cultural Siqueiros. Bueno, pues se anuncia todo un conjunto de medidas, un fideicomiso, de hecho, para el rescate del Poliforum. Y bueno, pues se dio a conocer que se van a invertir 30 millones de pesos. Y bueno, pues desde ya hace rato había indicaciones de las autoridades de cultura, de las autoridades de restauración y de patrimonio, que era necesario hacer una intervención para rescatar al Poliforum Cultural Siqueiros. Y bueno, pues ahora la noticia es que efectivamente se van a destinar una cantidad importante de recursos para que se dé una restauración, que se mantenga, se promueva precisamente este lugar, este Poliforum Cultural Siqueiros, que bueno, pues está ya en esta nueva fase. Pero bueno, además de lo que sería estrictamente lo que conocemos como el Poliforum, la obra de Siqueiros, bueno, pues también se anunció este fideicomiso privado que tendrá una presencia también de recursos públicos, una cosa mixta, para operar la restauración de los murales de David Alfaro Siqueiros, y este edificio que está precisamente en donde está el Poliforum Cultural Siqueiros, que fue inaugurado en el 71. Así que bueno, se van a invertir 30 millones de pesos en el arranque de la restauración y habrá 12 millones cada año para su operación, para su promoción cultural y para su mantenimiento. Así que le dan 30 millones de pesos para la restauración y 12 millones de pesos anuales para operarlo, es decir, 1 millón de pesos al mes para operar este Poliforum Cultural Siqueiros. Se presentó pues este proyecto del fideicomiso y de lo que se está destinando para estos propósitos. El jefe de gobierno de la capital de la República, Miguel Ángel Mancera, que estuvo ahí, bueno, pues habló del proyecto y de lo que esto significa, de este fideicomiso para restaurar esta parte de nuestro patrimonio cultural. Y bueno, pues es un sitio mágico, dijo Mancera el día de ayer. Así que bueno, pues está este panorama respecto a esta parte estrictamente de la obra de Siqueiros. Y bueno, pues de la mano de lo que esto significa, se ha anunciado también pues el desarrollo de una torre de cristal. El desarrollo de una torre de cristal, que eso ya desde luego pues está también mostrándose en el proyecto que se ha desarrollado precisamente para eso. Así que pues está el fideicomiso, el consejo técnico y la torre de cristal que estará precisamente en esta remodelación como parte de lo que está sucediendo en la capital de la República Mexicana con un lugar como este. Y bueno, pues regresamos a lo que está ocurriendo en México en materia. Bueno, ahí dejamos unas imágenes, dejamos correr un poquito las imágenes, unos segundos, si me permites, Livier. Ahí están las imágenes de lo que es el Poliforum y de lo que pues son algunos de los gráficos e imágenes de lo que viene para este lugar próximamente. Ahí está lo que conocemos como el World Trade Center y bueno, pues al lado sabemos que está este Poliforum.
Y bueno, pues la Torre de Cristal que estará ahí, que tendrá pues hotel, departamentos, oficinas y bueno, pues incluso se ha dicho que la renta o parte del negocio de esta Torre de Cristal que ya se ven los prototipos ahí, bueno, pues será para el mantenimiento precisamente de este Poliforum, según se ha dicho, ahora que se anuncia su proceso de rehabilitación y la construcción de este edificio de 48 pisos de uso comercial y de uso habitacional y estará atrás, en las espaldas de la entrada principal del World Trade Center. Tendrá 1,369 metros cuadrados, es el 15% de la totalidad del predio. Así que este proyecto, que según las informaciones que están circulando desde ayer, fue elaborado por Bunker Arquitectura, bueno, pues tiene esta torre de cristal de gran dimensión, desde donde se podrán observar los murales de la zona norte del Poliforum. Esta mañana le agradezco a Luis Felipe Puente, coordinador nacional de Protección Civil, que podamos hablar, Luis Felipe, de lo que está pasando en México, de qué balance se puede hacer en este momento de la mañana, de las afectaciones, de la situación que se está viviendo después del sismo del pasado 7 de septiembre. Y bueno, pues estamos aquí siguiendo de cerca todo lo que esto significa. Gracias, Luis Felipe, por tomar la llamada esta mañana. Buenos días y bienvenido. Carmen, muy buenos días. Es un honor comentar contigo, con tu auditorio, esta situación que se está viviendo en nuestro país. Obviamente, las diferencias entre lo que hemos estado viviendo en los últimos años en función de los fenómenos naturales contra un sismo 8.2 en el istmo de Tehuantepec, pues tiene una gran diferencia. La primera de ellas, diría yo, que es un sismo que se sintió en la mayor parte del país. 50 millones de mexicanos en números redondos sintieron este fuerte terremoto que sacudió a la República Mexicana en esta zona particularmente tan débil en muchos sentidos y tan fuerte en otros. La Ciudad de México, para hacer un comparativo, en 1985 un porcentaje de la ciudad quedó totalmente colapsado, y yo diría que el 40-45%, y el otro 60%, 55% quedó de pie. Lo recordamos perfecto, yo lo viví personalmente, yo rescaté muchas personas vivas y otras que desafortunadamente perdieron la vida. En estos pequeños poblados del istmo de Tehuantepec, tanto en Chiapas como en Oaxaca, la mayor parte del pueblo sufrió un colapso. En aquel momento en la Ciudad de México, unos se fueron a Querétaro, otros se fueron a la zona de Polanco, otros se fueron a tal lugar, por las condiciones urbanas de nuestra ciudad. Pero aquí estamos en pueblos que tienen una cultura tradicional histórica. Es la iglesia del pueblo, es el mercado del pueblo, es el pequeñito hospital del pueblo y las 2 o 3 escuelas, y son las casas colapsadas. ¿Cuáles casas? Las que se construyeron a principios del siglo pasado, 1910, quizá algunas de 1890. Es impresionante ver el modelo constructivo, y a un lado está una casa con traves, con castillos, que tiene una cuarteadura en los aplanados, y a un lado está una casa del siglo de veras pasado, pero de principios del siglo pasado, que heredaron los bisabuelos, que ya no está. El mercado al que a 5 cuadras de tu casa podías ir a comprar el perejil, el jitomate, la cebolla, lo que fuera, porque aquí hace mucho calor, hay una gran cantidad de humedad, los alimentos se preparan diario. La cultura del alimento, la cultura religiosa, está totalmente en desastre. Y es un desastre que yo ayer decía tiene caracteres de humanitario en el sentido de cómo se sienten las personas que no pueden tener a sus hijos bajo techo. No se están yendo a los albergues muchos, porque las 3 bardas que quedan de pie y los pocos muebles que quedaron a un lado no quieren perderlos. Pero ha habido más de 1,200 réplicas de este sismo, y en muchas de estas réplicas lo que quedaba de pie se ha colapsado. Ayer, platicando con las niñas, con los niños, con las mujercitas jóvenes, cuando empezamos a repartir casas de campaña, Carmen, a mí me emocionaba ver la carita de alegría de una niña o de un niño junto con su madre que decía, ella es mi mamá, porque no le podíamos dar la casa de campaña si no venían los niños con su mamá, primero los niños, las niñas, luego las jovencitas y luego los adultos. Fue la experiencia el día de ayer. Entonces, no está colapsada tu casa, está colapsada
la iglesia a la que pasabas diario después de ir al mercado o antes de ir al mercado, un momento a visitar a tu santo y me dicen, no he podido ver a mi santo desde el día 7. Y parece mentira, hay una gran sensación de tristeza por esto. La pérdida de vidas, que van 96 personas entre Chiapas, Oaxaca y Tabasco, son 16 en Chiapas, 76 en Oaxaca y 4 en Tabasco, contra el tamaño y la dimensión de este impresionante terremoto, nos dice dos cosas. Si se cayeron más de 10,000 casas, totalmente colapsadas, donde no hay un muro de pie, ¿por qué están vivos? Y eran después de casi las 12 de la noche, porque hemos construido una nueva cultura. Desafortunadamente, los pequeñitos o los adultos mayores que perdieron la vida y algunas otras personas, el policía que se fue a dormir en el Palacio Municipal, caray, perdón, los pescó dormidos, pero la gente se levantó, corrió y salvó su vida. Carmen, estar aquí, vivir aquí, ver llegar diario un funcionario del gobierno federal, un militar, uno de la Policía Federal, que saben que llegan y bueno, a ver dónde vas a dormir y dónde vas a comer. Ya logramos abrir las tiendas de autoservicio. ¿Por qué? Parece mentira, estaban colapsadas muchas de ellas, pero urgía empezar a reactivar poquito a poquito la economía, reconstruir. Tenemos primero que hacer un gran censo y no vamos a reconstruir con el modelo característico de una pequeña casa, como se construyen en las zonas urbanas, las zonas no de este calor, no de esta humedad, porque vivían en una casa grande, muy grande, Carmen, que fueron construyendo y que sus abuelos o sus bisabuelos construyeron y que ahora vivían. Entras por la puerta pensando que hay una familia y hay 4 o 5 familias, porque fueron dividiendo la gran casa que les dio el abuelo, que les dio el padre, para vivir todos aquí. Entonces, perdón, tengo la garganta ya muy amolada, pero la verdad es que hoy están aquí con 3 objetivos ya el gobierno federal. ¿Por qué? Porque yo vengo en principio a tratar de ver cómo salvamos a la gente, cómo rescatamos, cómo nos empezamos a organizar para que empiecen a llegar las despensas, que a partir de hoy ya llegan 100,000, ¿sí? Ver de qué manera, 100,000 diarias, ver de qué manera nos desplegamos con médicos, con enfermeras, de tal manera que iniciemos todos y luego todos los secretarios del Gabinete Federal que el señor presidente de la República ya envió aquí, ya están aquí desde el día de ayer, y a Chiapas, cada uno con una responsabilidad en una región del estado, junto con los delegados estatales y junto con los funcionarios de cada gobierno, el de gobierno del Chiapas, el de gobierno de Oaxaca. No había agua. ¿Por qué no había agua? Porque no había luz. Pónganse a poner la luz rápido. Ahí estaban los de la Comisión Federal de Electricidad poniendo la luz y de repente, cuando pones la luz en una pequeña colonia, porque cada transformador le da luz a 3 o 4 callecitas, te das cuenta que los cables que están debajo de la zona colapsada empiezan a hacer corto y tienes que volverlo a quitar, pero ese transformador también le daba luz a la bomba de agua. Hoy están en Juchitán, que es el más destrozado, los 5 pozos funcionando, los 7 ya funcionando. Entonces necesitamos tener plantas potabilizadoras de agua que ya están llegando, baños provisionales, porque ¿de qué te sirve el agua si las tuberías están rotas funcionando los pozos y las tuberías están debajo de los escombros? Perdón, Carmen, que te dé una película literal como la he vivido, pero de alguna manera hay una gran diferencia entre vivir en una zona urbana donde todo puede llegar en minutos y vivir en la montaña donde desde aquí haces 2 horas. O hay pueblitos a los que no habíamos podido llegar porque ni siquiera comunicación había y estábamos tratando de atender las zonas urbanas, pues de Juchitán, de Unión Hidalgo, de Salina Cruz, de la costa. Pero bueno, hay otros municipios, recordemos cuántos municipios tiene Oaxaca, más de 500, en un pequeño plano del territorio nacional, aquí están. Y entonces, cualquiera pensaría que hay una carretera rápida para llegar al lugar. No, hay un camino que luego se convierte en terracería y te encuentras ya una comunidad con una iglesia, con una pequeña escuela, con una pequeña clínica, también con grandes colapsos. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Distribuir esta fuerza total. Yo te lo digo con todo respeto, no he visto dormir a los soldados, no he visto dormir a los de la Policía Federal, no he visto dormir a los marinos, duermen a ratos, ¿no? Porque ellos sí tienen que hacer lo que sea necesario, traen un uniforme, pues cualquier otro funcionario, pues puede andar de civil o no, muchos traemos camisas con logotipos,
pero el soldado se ve en todos lados y tienen que ir arriba de los camiones, arriba de las camionetas llevando las despensas. ¿Por qué decidimos que las despensas solamente se entregaran por el Ejército, la Marina y la Policía Federal? Porque no queremos que esto tenga características de uso político de nadie, ni de los que son, ni de los que quieren ser allá abajo, el diputado local, el presidente municipal. No, hay que ayudarlos de la mano de ellos, llevarles la comida a la gente, llevarles la medicina a la gente, pero que no se convierta esto en un botín político de nadie, de absolutamente de nadie. Bueno, pues sí, es Luis Felipe Puente lo que en otros contextos y situaciones o capítulos que México ha vivido ha sucedido. Esta situación, desde luego, siempre queda en la memoria de la gente y entonces la gente dice, bueno, pero entreguen de verdad las despensas que nos mandan. Claro. Hay desconfianza por todos lados y eso es parte de lo que pues agrava una situación de por sí ya tan delicada como la del sismo y sus afectaciones materiales. Dices, Luis Felipe Puente, que la gente pues que prefiere quedarse al lado de su casa aunque esté dañada y no ir a los albergues. Entonces están optando por tiendas de campaña, ¿entendí? Sí, te quiero decir que ayer me llegaron las primeras. Gracias a la Cruz Roja Mexicana, gracias a todos aquellos empresarios que hoy están estrechando su mano con el pueblo de Oaxaca y de Chiapas. Yo creo que yo ayer cuando estaba repartiendo las primeras tiendas de campaña veía como si le estuviéramos entregando una casa, Carmen, y era una tiendita de campaña para 2 personas. Y poco a poco estamos trayendo lonas. ¿Por qué? Si te quieres quedar en el patio de tu casa porque no lo quieres perder, y tiene un razonamiento lógico. Se inició ya el proceso de identificación por parte de la SEDATU de casa por casa, porque obviamente tiene que haber una muestra de que ahí estaba la casa, y la gente, y quién es el dueño de la casa. Si te vas al albergue y pasa el del censo, no estás en tu casa. Entonces ellos dicen, aquí estoy hasta que me den mi cédula del censo y luego ya veré si pongo una lonita, me quedo aquí o me voy al albergue. Entonces, de repente corrían ya muy a las 2 de la mañana al albergue a dormir un rato y se regresaban muy temprano porque están queriendo esperar que pasen hoy ya todos los funcionarios del gobierno federal que ayer se capacitaron para iniciar el censo y poder determinar un proyecto, como lo instruyó el señor presidente, de reconstrucción perfectamente bien definida, que aquí tiene otras características diferentes. No vamos a parar de apoyar a la economía local. ¿Cuál es la economía local? No la gran tienda de autoservicio o las que tienen una cadena nacional, que están abiertas, que les hemos dado seguridad. Hay que atender a aquellos que venden la tortilla. Fui a las tortillerías ayer a tratar de ver cómo le hacemos para arrancar las tortillas. Está colapsada la máquina. Entonces te desespera porque dices, esta es una forma, y lo hice en Odile, en Baja California, no de estarles dando de comer, sino darles empleo temporal y por otro lado, permitir que con una pequeña economía, en el sentido de que abrí la tiendita en donde vendo fruta, abrí la tiendita donde vendo tortillas, abrí la tiendita donde vendo carne, entonces las propias familias empiezan a recuperar conciencia económica, tienen un empleo y los que van a ir a comprar son las mismas familias que se está creando el programa de empleo temporal para que limpien, para que recojan, para que nos ayuden a abrir la calle y con esos centavos que están ganando de su empleo temporal poder reactivar la economía, que es una de las esencias que hemos instruido en el mundo después de la plataforma. No solamente ayuda humanitaria, tienes que crear otra vez el modelo de reactivación económica. Y aquí el tema es religioso, es cultural, es histórico, es de una tradición impresionante, lo ves en la vestimenta de todos los días. Entonces, se está trabajando muy duro, pero en palabras. Yo llegué aquí, estaba yo en Puebla y Veracruz viendo el tema de Katia, me tocó el sismo en Puebla, ese día habíamos estado montando todos los protocolos preventivos, pero aquí no hubo ningún protocolo preventivo. Allá mandamos a la gente a los refugios y tuvimos solamente 2 personas que perdieron la vida en Jalapa, recuerdas, por un colapso de una vivienda. Pero acá los pescó acostados y no había un protocolo preventivo, solamente el protocolo de reacción, me levanto y salgo corriendo. Si hubieran quedado en su camita los seres humanos que estaban dormidos, no te diría yo la desgracia y el número impresionante por el número de casas que se colapsaron. Yo me impresioné hace 3 años en Ometepec, Guerrero, con un sismo 7.2. Había 2,000 casas colapsadas al 100%, Carmen. Llegué al lugar, fuimos a visitarlos, había un herido
que llevamos a Iztapa, porque todo el mundo salió corriendo de su casa. Lo mismo pasó aquí, porque están acostumbrados en Chiapas y en Oaxaca a sentir los temblores. Y este no fue un temblor, fue un terremoto. Aquí estoy, aquí está todo el gobierno federal, aquí tenemos la instrucción del presidente del secretario de Gobernación, que estuvo ayer y que hoy mismo estará aquí también, porque le tocó una región también a cada secretario, y trataremos de sacar adelante esto, pero de la mano de todos, de la mano de los mexicanos. Yo mañana voy a México a una reunión que me instruyó el señor secretario y el señor presidente, a reunirme con los de la ANTAD, a reunirme con los constructores, a reunirme con todos, para tratar de organizar de tal manera también la ayuda. La ayuda no es simple y sencillamente dar 1 kilo de arroz, dar 1 kilo de frijol, tiene que ir trascendiendo dependiendo de la característica del donador, hasta las empresas de la construcción. Necesitamos mucha maquinaria. Ya llegó la maquinaria de CFE, ya llegó la maquinaria del Ejército, ya llegó la maquinaria de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. No te alcanza. Son muchos, aquí nada más son 41 municipios. Y en Chiapas estamos en un modelo similar. Entonces, estoy aquí porque es el mayor número de muertos, el mayor número de colapsos. Hay que ayudarlos. Y aquí están todos. Luis Felipe Puente, estamos hablando, sí, seriamente de afectaciones como las que describes. En el caso de Chiapas, estamos viendo algunos reportes, se habla de cerca de 40,000 viviendas que han sido afectadas. ¿Qué reporte puedes dar como pues parte de este proceso que estás desarrollando y coordinando de Protección Civil en Chiapas? ¿Qué números tienes en términos de afectaciones directas a la gente en sus viviendas, en los comercios? Exactamente algo muy similar. Y ayer hablábamos en la reunión de evaluación de la noche, cada vez que llegamos a un nuevo rincón del estado, a un pequeño poblado en la montaña en Chiapas o en Oaxaca, nos encontramos aquel que no habíamos tenido noticia, que sí se cayó la iglesia, que sí se cayeron las casas, que sí se colapsó la clínica y que hay que llevar salud. Entonces, hablar de números, ahorita unos dicen 40,000, otros dicen 17,000, otros hablan de 25,000. Tenemos la instrucción del presidente a partir de hoy y 3 días terminar un censo perfectamente bien estructurado en el que cada quien hará su tarea. La Secretaría de Educación Pública está revisando escuela por escuela. La Secretaría de Salud, aquí está el doctor Narro, están revisando los hospitales tanto del estado de Oaxaca como del estado de Chiapas, no solamente si está colapsado, sino si puede seguir dando el servicio minuto a minuto a todos los enfermos, no que fueron afectados por el sismo, a la salud diaria, porque diario tienes un problema de salud de cualquier índole y tienes que restablecer todos los servicios. Y por el otro lado, la SEDATU, con el apoyo de muchas otras secretarías, porque cada secretario tiene una responsabilidad, van a traer gente. Hoy a las 8 de la mañana inició un curso de capacitación en 2 sentidos. Uno, para los que van a evaluar las estructuras, cómo las deben evaluar, y tenemos ingenieros y tenemos estructuristas del Senapred que están preparando y capacitando a la gente, y el otro es cómo van a censar, cómo el censo puede ser honesto y correcto. Y entonces salen a la calle, regresan con la primer contabilidad del día hoy en la noche, y te estoy hablando exactamente cómo están las cosas para no definir más números o menos números, y en 3 días, Carmen, se tendrá el censo nacional, el censo de los 2 estados que solicitó el señor presidente se le entregara para poder determinar con la Secretaría de Hacienda y todas las demás unidades del gobierno federal el proceso de reconstrucción, que no es crear una colonia urbana en una zona diferente a aquellas casas que tenían 3,5 metros de altura en el muro, la techumbre separada del muro. ¿Por qué separada y ventilada a tu alrededor? Porque es una zona muy caliente, con mucha humedad. Si los encierras en un cuarto, se mueren, porque no tienen aire acondicionado, sino su ventilación es a través de viento. Entonces el sistema y el modelo constructivo va a tener que ser diferente, se va a tener que tomar una decisión en ese sentido, y te lo digo con toda franqueza, he estado en varios países en ayuda humanitaria, y la verdad aquí, con todo respeto, lo que estoy observando es minuto a minuto un proceso de organización calificada que permite que sigamos hacia adelante para que en 3 días tengamos números muy claros de número de viviendas, de número de escuelas. ¿Cuándo van a regresar los niños a la escuela? Cuando haya garantía de que la escuela está de pie. ¿A dónde los podemos llevar a tomar clases? A ningún otro lado. Porque está colapsada las casas, la pequeña cancha está colapsada, el mercado se colapsó. Entonces hay que crear un modelo que permita que los niños también entiendan, y hemos platicado con ellos. Hoy llegaron ya un grupo muy importante de psicólogos
para empezar a platicar con la gente, para ayudarlos a salir de este marasmo en el que pues no se perdió nada más la casa, o a lo mejor a un familiar, pocos en número total, la iglesia, el mercadito al que ibas diario, en fin. Carmen, ¿qué te puedo decir? Ha sido monumental lo que hemos recorrido, lo que hemos hecho. Los helicópteros salen minuto a minuto. Me gustaría mucho que vieras el aeropuerto de Ixtepec como el aeropuerto de Chiapas, llegando trailers y trailers y trailers que salen rápidamente en helicópteros a la zona de la montaña, en vehículos de la Marina, la Sedena y Policía Federal, a las zonas a las que pueden llegar en carretera, y todos, hay un chat nacional y todo el mundo escribe: necesito agua, necesito despensas, no hay luz, y estamos tratando de darle una respuesta a cada uno de los que ahora son responsables en cada municipio, no solamente la presidenta o el presidente municipal, ni el delegado federal, sino ahora los funcionarios federales que ahí están para sacar adelante así, de forma directa, las necesidades de cada uno de estos pobladores. Serán semanas y serán meses. ¿Cómo dijiste, Luis Felipe, esta parte final? Serán meses, serán semanas y serán meses para poder volver a la normalidad. Sí, Luis Felipe Puente, Coordinador Nacional de Protección Civil. Bueno, has dicho que la primera acción, obviamente las zonas urbanas, las de más fácil acceso, y han ido pues alcanzando a otras poblaciones. ¿Han podido, o podrías decir si han podido ya revisar y estar presente en todo lo que sería el territorio de estos estados de la República que se han visto tan afectados por el sismo del pasado 7? Tabasco, Chiapas y Oaxaca. Los 3 estados literalmente afectados. Hablar de personas que perdieron la vida tiene un sentido muy específico, Carmen, cuando hablan de puede haber más muertos. Habrá quizá alguien muerto si primero está desaparecido, y eso es algo que he aprendido en estos años que he estado aquí, cuando hemos ido a Guatemala, Chile, aquí. Cuando alguien te dice, no encuentro a mi hermano, no encuentro a mi hijo, el familiar directo, ahí ya tienes un desaparecido oficialmente. Puede no estar o puede haber perdido la vida. Y oficialmente, cuando lo encontramos, es una persona fallecida. No tengo reporte de personas desaparecidas en este momento en el estado de Oaxaca, en el estado de Chiapas y en el estado de Tabasco. No existe un reporte al principio sí, fuimos encontrándolos, pero ahorita no tengo. ¿Qué significa? Que es muy difícil que se nos incremente y será mínimo, porque lo primero que vas haciendo pueblo tras pueblo es: díganos, ¿hay alguien desaparecido al que no encuentren? Aquí está mamá, aquí está mi hermano, aquí están mis hijos. Bien, quiere decir que vamos caminando. Que en las casas colapsadas, si vamos a quitar los escombros, posiblemente ya no encontremos más. Excepto que fuese una familia completa y nadie pida un tema desaparecido. Pero te comento que el vecino también sabe. Entonces, ahorita no tengo un reporte de personas desaparecidas en ninguno de los 3 estados que me pueda llegar a sumar una cifra superior a lo que ya tenemos en los 3 estados, y creo que ahí está el tema, ¿no? En ese sentido, 96 personas que perdieron la vida, 16 en Chiapas, 76 en Oaxaca y 4 en Tabasco, y los números te dicen también el tamaño de la afectación a cada estado. Entonces, vamos a seguir, Carmen, vamos a seguir con un gran ánimo. ¿Hay cansancio? Sí, te diría mentira. Hay ánimo, primero mucha tristeza, primero uno mismo hacia adentro de desolación, pero hoy hay el reto, hay que salir adelante, no hay alternativa. Cuando yo empecé a sentir el temblor en el hotel en el que me encontraba en Puebla, regresaron a mi mente todas las imágenes de 1985 y yo me imaginaba algo horrible. Cuando me hablé a México y nos empezamos a dar cuenta que México me estaba reportando sin daños, sin pérdida de vidas a la Ciudad de México, y empezamos a hablar, y se fue concentrando poco a poco en esta zona del Istmo, porque a 58 kilómetros de profundidad y 133 de distancia en el mar, ¿recuerdas, Carmen, el Istmo de Tehuantepec tiene una pequeña cuenca del mar que ingresa al territorio nacional? Ahí fue el impacto directo, ahí se han dado las réplicas, ahí se han marcado desde las ondas, cómo avanzan desde el mar. Entonces esta zona es la que está siendo afectada y es la que fue afectada por el sismo. En todos los demás estados se sintió muy fuerte, pero no pasó nada. Pues Luis Felipe Puente, estemos en comunicación en estos momentos, especialmente con motivo de este sismo y de lo que ha pasado con las afectaciones sobre el huracán. ¿Qué nos podrías decir para cerrar esta conversación? ¿Qué tipo de situación se vive en aquellos lugares que fueron afectados por el tema huracán? Katia,
es un huracán que nos dio mucha lata porque no entraba. Y cuando no entra, recordemos, Ingrid y Manuel, se estacionan, crean una gran cantidad de vaporización en el mar. Ahí recordemos que parecía una culebrita dando vueltas en el mar, y lo teníamos ahí enfrente, con categoría de huracán. Entonces, hubo que correr a la montaña de Veracruz, a la de Oaxaca, sobre todo recuerda la montaña de Huachinango, donde ya sufrimos, ¿te acuerdas?, un colapso y hubo muertos. Entonces, había que crear algo que fuera diferente. Entonces, los gobiernos de los estados instalaron sus 2 comités y logramos sacar a más de 2,800 personas en Puebla y 1,556 en Veracruz a refugios temporales ya perfectamente determinados. Se dividieron los gabinetes en personas que fueron a cada una de estas zonas de la montaña particularmente, y les decía yo, aguas con los ríos de rápida respuesta, que es donde a una velocidad impresionante baja el agua de la montaña, porque ya la montaña estaba muy húmeda, ya no iba a penetrar a la tierra, iba a bajar con toda velocidad. Entonces había 2 esquemas, las laderas y los ríos. Desafortunadamente, solamente 2 personas perdieron la vida, en el sentido de que estas no salieron al refugio temporal, pero la mayor parte de los de la montaña salieron. Tuvimos una infinidad de colapsos en la carretera impresionante, tuvimos fracturas en la carretera, grado que se nos fueron tramos de carretera que ya se están recuperando. Hay muchas laderas en riesgo todavía, Carmen. Estamos en la temporada de lluvias, no ha terminado, va a seguir lloviendo, y he estado insistiendo que si hay una cuarteadura en la casa, hay que salirse y hay que notificarlo, porque esa ladera se puede ir, o estando en la parte baja, si empieza a escurrir mucho lodo y agua, esa ladera se puede venir y sepultar tu casa. Entonces, hay mucho trabajo en la zona de recuperación, sobre todo de carreteras, para poder ingresar. Ya te diría que todo está abierto, todas están circulando. Hubo algunas pérdidas de bienes en seres porque entró agua a las casas, pero no pasó a mayor. Katia se terminó, Katia se desbarató muy rápido en la montaña y se convirtió en depresión tropical. Yo esperaba algo muy fuerte en la Sierra de Puebla y de Hidalgo particularmente, por la cantidad de lluvia que se nos iba a quedar, porque ahí hay un muro de montaña que, viniendo del mar, ya pasó Veracruz, pero se queda ahí siempre está oscuro. Si uno va a la Sierra de Huachinango a las 4 de la tarde, ya la neblina es impresionante en cualquier época del año. Entonces es una zona con una gran cantidad de humedad. Ya la conocíamos, sabíamos que teníamos que ir, lo hicimos, y pues de repente vete a Oaxaca, y ya hablé con los gobernadores. El presidente había instruido que unos secretarios estuvieran ahí, no pasó a mayores, se quedaron con la responsabilidad, no pasó por encima de sus capacidades del gobierno de Veracruz y de Puebla, en el sentido de apoyar a la gente, y inmediatamente nos trasladamos a esta zona, Carmen. ¿Los rebasó la circunstancia o no están capacitados para ello? México está más capacitado de lo que te puedes imaginar. Voy a preparar en el Centro Nacional de Prevención de Desastres una relatoría de los últimos 10 años en el mundo. ¿De qué dimensión han sido los sismos? ¿En dónde han pegado? ¿Y cuántas personas han perdido la vida? ¿Y cuánto tiempo tardó la recuperación? Soy copresidente del Banco Mundial, porque me han pedido de varios países que vaya yo a las conferencias sobre el tema. Me refería a los gobernadores. Es que me refería a los gobernadores porque dijiste que tuvieron que dar quite, en pocas palabras, frente a los gobernadores de los estados, y pregunté si los había rebasado o si hay incapacidades de los gobiernos para ello. No, estatales. Mira, la verdad, y te diría yo con todo respeto, el 28 de mayo del primer año de esta administración, cuando hice el estudio de la Protección Civil, lo primero que entendí es que no habían instalado oficialmente, como debería de ser por la ley, los comités estatales de protección civil. Recorrí en ese momento todo el país, y luego cuando fueron tomando posición los nuevos también fui a verlos y dije, a ver, este no es un juego. La protección civil es un ente que hoy es política pública a nivel nacional, y la presidencia me ha permitido que yo pueda hablar con el gobernador y con el secretario del gabinete y entregarle la ley en la mano para decirle sí, es una responsabilidad del gobernador. Entonces, fueron instalando a través de estos años, y conforme fueron tomando después posición cada uno de ellos, su comité estatal de protección civil. ¿Cómo se integra? Se integra con la responsabilidad de cada uno de sus secretarios del gabinete.
el de educación, el de salud, de ahí del Estado, ¿no? Y luego se duplica esto con el delegado de salud federal, el delegado de salud de educación federal, y entonces arman como una mancuerna. Yo tengo contacto a través de la Secretaría de Gobernación con todos los delegados federales. Entonces, si alguno de los delegados federales me está reportando que lo que está pasando en el Estado no está funcionando en cualquiera de los estados, yo inmediatamente le hablo al gobernador y le digo, oye, tu secretario de salud no le está dando la atención que debería, ya me lo reportó el delegado. Entonces se ha creado como una muy rápida nueva cultura, porque es un formato diferente a como estábamos acostumbrados. Protección Civil, recuerda, Carmen, eran cascos, camionetas, extinguidores, y decían Protección Civil y bomberos, o policía, Protección Civil y bomberos. Hoy es una política de Estado que tiene que tomarse en consideración en cada estado de la República. Todavía no, y te soy sincero, hemos podido aterrizarlo a los municipios al 100%, porque son miles, ¿no? Pero sí ya logramos que los gobernadores, y he visitado estado, por instrucciones del presidente, entienda la responsabilidad que tiene al respecto de protección civil. Entonces, en el momento que yo les mando la alerta, les mando un boletín y le mando un documento al gobernador donde le digo, esto es lo que viene, instala tu comité estatal de protección civil, inmediatamente lo instala y yo le mando al gobernador a un director, si no es que tengo que ir yo personalmente, o el director general, Ricardo de la Cruz Musalem, y va un director de emergencias. Y ese director de emergencias, instalado el comité sin lluvia todavía, empieza a mandarme los reportes cuáles son las operaciones preventivas de ese estado. Y los gobernadores, te quiero decir, primero, me han recibido, segundo, me han creído y tercero, han trabajado. Pues Luis Felipe Puente, Coordinador Nacional de Protección Civil, estemos al habla, sigamos este momento y este proceso. Gracias por estar aquí esta mañana, estamos en contacto. Gracias, buen día, Carmen. Gracias y buenos días a Luis Felipe Puente, pues con este panorama que da sobre lo que está pasando en México en estos momentos. Son las